Hola a todos, este es el segundo video que vendría a ser una continuación del primero, vendría a ser una segunda parte que por una cuestión de espacio y de tiempo no se pudo completar. En esta parte se va a hablar de lo que tiene que ver con los principios y los tipos de proceso, ¿m? En donde vamos a empezar hablando de los principios, con la enumeración de los mismos, con el principio dispositivo, el principio de contradicción, el escriturario u oralidad, inmediación, publicidad, preclusión, adquisición y economía procesal. Bueno, vamos a empezar con el principio dispositivo, que hace referencia a que con este principio se deja en cabeza de las partes dos cosas. Primero, la estimulación del proceso, o el impulso, digamos. Y por otro lado, también lo que tiene que ver con los aportes de los elementos para poder tomar la decisión que va a tomar el órgano judicial. ¿Sí? Con órgano judicial nos referimos a los tribunales o los jueces unipersonales. Entonces, las partes van a hacer que se impulse el proceso y va a aportar los elementos con los cuales se va a terminar basando el órgano judicial para tomar la decisión. Hay ciertos aspectos que se van a tener en cuenta en este principio dispositivo. Primero que nada, lo que tiene que ver con la iniciativa, ¿sí? Esto hace referencia a que solamente se va a poder iniciar el proceso a instancia de parte. Y la decisión de iniciar el proceso o no está en la persona, ¿sí? No va a haber nadie que te obligue a que vos inicies el proceso. Entonces surge de tu autonomía de la voluntad, lo inicias vos. Otro ítem a tener en cuenta vendría a ser el impulso procesal. Una vez que el proceso esté iniciado, la parte debe impulsarlo para que avance hasta el final porque no va a avanzar solo. Si uno no está encima del proceso, se va a caer el mismo. Igualmente, ahora se da más entidad al tema de que el juez puede iniciar el proceso, ¿sí? Siempre que no termine quebrantando el equilibrio de la defensa de las partes, ¿sí? De la equidad. Y el ejemplo de esto vendría a ser el fuero de familia, ¿sí? Que digamos que el juez en los procesos de familia tienen un rol mucho más protectorio que en otros procesos. Después tenemos lo que es la disponibilidad del derecho material que tienen las partes, ¿sí? Las partes tienen la facultad de poder llegar a disponer sus derechos, pudiendo renunciar o no a los mismos, ¿sí? También por la autonomía de la voluntad de las partes. Y el ejemplo es el artículo 304 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, donde el actor puede desistir del proceso o del derecho. El demandado, digamos, puede allanarse a la pretensión de la actora y eso es lo que sucede, digamos, o lo que se termina de ejemplificar en este artículo 304. ¿Sí? Entonces, el, el actor, digamos, puede hacer tres cosas. Por un lado, puede desistir del proceso y decir, mira, la verdad que yo hasta acá llegué. Puede desistir de un derecho que le asiste, porque sí, porque no le conviene, porque no quiere. Y por otro lado, también puede allanarse a lo que es la pretensión de la actora. Allanarse significa que, por ejemplo, la actora dice que, no sé, que el control remoto es gris. Entonces la demandada dice que sí, que es verdad, que el control remoto es gris, no te lo voy a discutir. Entonces se allana, digamos que no le discute lo que dice la parte actora. Después también tenemos otro tema, que es la delimitación del tema decidendum, en donde el juez va a limitarse en base a las alegaciones que fueron formuladas por las partes en el proceso, y digamos que no va a ir más allá de lo que se le pidió. Entonces, por ejemplo, tenemos divorcio y alimentos o divorcio y atribución del hogar. Si vos pediste divorcio y alimentos, se va a cernir solamente eso. O sea, vendría a ser una especie de un espacio donde se va a mover el juez en base a lo que vos pediste. Entonces, si vos elegís un tema, se descarta lo otro y se va a cernir todo ahí. Vendría a ser, acá en el video hay una porción de pizza. Entonces,
Yo lo ejemplifico con que vos vas a una pizzería y pedís una grande de mozzarella. Entonces, si vos pedís una grande de mozzarella, tiene que ser una grande de mozzarella. No es una con cantimpalo. Es de mozzarella. Entonces, es lo que vos pediste. Por otro lado, también tenés lo que son la aportación de los hechos y la aportación de las pruebas. Que digamos que estas dos situaciones van de la mano. En donde la aportación de los hechos, las partes van a aportar los hechos que se van a dilucidar en el proceso. ¿Por qué? Porque el juez conoce el derecho, pero no sabe los hechos, porque no es adivino. Entonces, hay que aportárselo. ¿Mm? Entonces, hay que imaginarse al juez o al tribunal como si fueran nerds de las leyes. Las saben todas. Pero lo que no saben son los hechos. ¿Mm? Entonces, cuando vos le aportás los hechos, el juez va a saber qué tipo de derecho se aplica a esa situación, a esa circunstancia. Y lo mismo pasa con las pruebas. La aportación de las pruebas está a cargo de las partes. Y este ítem, como dije anteriormente, está relacionado con el anterior. ¿Sí? Por un lado tenés que aportar los hechos y por otro lado tenés que aportar las pruebas. ¿Por qué? Porque los hechos en los que vos estás presentando los tenés que probar. No podés venir y decir, bueno, sí, pasó esto y lo otro y no está probado. Independientemente de esto, de que las partes aportan los hechos y las pruebas, los jueces tienen una facultad que está en el artículo 36, inciso 2, que son las medidas para mejor proveer, ¿sí? Para mejor proveer el proceso. Entonces, acá en el video muestro una especie de ayuda de memoria, al menos para mí, que a mí me sirve. Esto lo tenemos que tomar como si fuera un camino, ¿sí? Entonces vos el camino lo podés iniciar, tomás la decisión de iniciarlo, porque empezás ese camino, tomás la decisión de continuarlo y en el interín de la continuación de ese camino, vos tomás la decisión de que podés seguir en el camino o no, ¿sí? Si vas a renunciar a tus derechos o no. Y por otro lado también hay que delimitarle al juez el tema a decidir y aparte, para poder llegar a dilucidar este tema a decidir, tenés que aportar los hechos y las pruebas. Entonces acá puse el camino de la serpiente y puse a los dos jueces. ¿Sí? Por un lado el juez Enma y el juez Coenma, que está vinculado a cosas frikis, pero sirve para poder llegar a ejemplificar esto. Bueno, ahora pasamos ya al segundo principio, que este principio vendría a ser el principio contradictorio, en donde en este principio se le exige al órgano judicial, o sea, al juez o al tribunal, que en todos los casos que se tenga que tomar una resolución que pueda llegar a afectar a la otra parte, tienen que darle la chance de ser escuchado y ofrecer prueba a esta otra parte. O sea, hay un inconveniente con una persona, inicias un proceso, bueno, tenés que darle conocimiento a la otra parte. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se va a cumplir esto? De darle la oportunidad a la otra persona de ser escuchado, que se defienda y que ofrezca prueba. Bueno, con los traslados y las vistas. Entonces, Gordillo, que es un autor, define a la vista como el acceso irrestricto al expediente. ¿Sí? O sea, la parte, el apoderado y el letrado patrocinante tienen acceso irrestricto al expediente para poder anoticiarse de todas las cuestiones que se están llevando a cabo en el proceso. Y el término traslado hace referencia a lo que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? De las actuaciones dentro del expediente. Entonces, eh, con esto la parte va a tener un plazo para poder manifestar lo que en derecho corresponda. A esto es lo que define Gordillo. Entonces, la vista es fácil, acceder al expediente. ¿Cómo accedes al expediente? Mirándolo. Entonces ahí tenés una ayuda de memoria. Vista, accedes al expediente. Y el traslado es trasladárselo a la otra persona, o sea, comunicárselo. Se lo llevan a la otra persona para que sea noticia de esto. Y toda esta situación es una manifestación de lo que tiene que ver con la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio que se encuentra en la Constitución Nacional. ¿Sí? Está en el artículo 18
Y bueno, y dice muchas cosas el artículo 18. Dice que no puede ser juzgado sin que te hagan un juicio previo, sin que haya una ley anterior al hecho. O sea, que si yo hago algo y mañana sacan una ley que dice que lo que yo hice ayer está penado por una ley, no puedo ser penado porque la ley no es retroactiva. Bueno, dice un montón de otras cosas más, pero lo importante acá es que es inviolable el derecho de defensa en juicio de la persona y de los derechos. O sea, que todas las personas tenemos derecho a un abogado patrocinante o que hayamos hecho la aberración más grande, ¿sí? Entonces el Estado tiene la obligación de darte un abogado para que te defienda, en el caso que no te lo puedas procurar por vos mismo. Entonces, acá lo grafiqué con Kira, que, bueno, hay personas que quizás no consideran que haya hecho cosas aberrantes, pero tendría derecho a un abogado patrocinante, digamos. Después tenemos lo que es el principio escriturario u oralidad, que acá, bueno, tenemos una hoja escrita y una persona hablando en el video. Entonces, eh, nada, se hace referencia a que el proceso sigue un principio de escrituración. También se hace una, una enunciación de que el proceso de familia está más acentuado en lo que tiene que ver con la oralidad, ¿sí? Con las audiencias, que justamente también tiene que ver con el principio de inmediación, que se va a decir después. Y que bueno, que también que todo se está llevando para el lado de lo que tiene que ver con la oralidad. El principio de inmediación es el contacto directo que tiene el juez con las partes, con todo, básicamente, con las pruebas, con las partes. Eh, en el proceso civil y comercial es más laxo, ¿sí? Se ve más en lo que tiene que ver con el proceso de familia. Y acá en el video está eh, ETE y un contacto, ¿eh? Como para hacer una referencia al contacto que tiene el juez con las partes. Y la ejemplificación es en el artículo 34, inciso 1, que dice que en los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio, haciendo referencia justamente a lo que tiene que ver con los procesos de familia, se termina fijando una audiencia donde el juez va a intentar avenir a las partes sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de los hijos, las visitas, la atribución del hogar conyugal, como para que, digamos, que se vayan haciendo una idea, ¿sí? Después tenemos lo que es el principio de publicidad, ¿sí? Que es una consecuencia del principio republicano de gobierno. ¿Mm? Entonces, esta publicidad va a hacer que las otras personas que no conforman o que no forman parte del proceso terminen tomando conocimiento del mismo o asistan a ciertos actos para darle una suerte de transparencia y que la sociedad termine fiscalizando el actuar del juez y de las partes. Pero bueno, hay una diferencia que pasa, que es en el proceso de familia, que es un proceso reservado porque hay ciertas cosas que son un tanto delicadas que no se pueden mostrar, por así decir. Por ejemplo, cuestiones de, no sé, violencia o cuestiones de alimentos, cuestiones de violencia familiar sería como revictimizar a la víctima. Entonces es como que hay ciertas cuestiones que al ser delicadas están reservadas. Por otro lado tenemos lo que es el principio de preclusión, que yo ahí para graficarlo puse la cara de los actos. Imaginemos una obra de teatro que tiene actos, entonces ahí tenés las caritas del teatro y un yogur para graficar la firmeza, ¿sí? Y las cruces que hace referencia a que esa etapa ya precluyó. Entonces este proceso nosotros lo tenemos que imaginar como una línea temporal, ¿sí? Donde tiene varias etapas, varios actos. Entonces los actos que ya fueron ejecutados terminan adquiriendo firmeza. Y toda facultad procesal que vos no hayas ejercido la perdiste. Entonces, si a mí me dan un traslado de 5 días por una petición de la parte actora, o sea, la parte actora me termina pidiendo algo y me hacen un traslado de 5 días para que yo me anoticie. Entonces yo voy a tener 5 días para decidir qué es lo que quiero hacer yo, porque yo ya estoy anoticiado. Entonces yo puedo decidir que o decir que no a lo que me pide la parte actora, puedo decir que sí, o puedo decir no decir nada, básicamente. Porque el silencio también es una forma de expresarse.
En este caso, el silencio es un asentimiento, es como algo de carácter afirmativo. Entonces, una vez que pasan esos días, eh, ya no puedo decir que sí o que no. O sea, ya pasaron los 5 días del traslado, ya no puedo decirlo más porque ya adquirió firmeza. Y en este caso, si yo no dije nada, queda como que termino asintiendo lo que dice la parte actora. Por otro lado, también tenemos lo que es el principio de adquisición, que yo ahí puse una foto de Bart con una prueba de embarazo Krusty. No se me ocurría con qué graficarlo. Pero en este principio de adquisición hace referencia a lo que tiene que ver con la prueba. Entonces, una vez que la prueba se termina incorporando al proceso, se termina adquiriendo de manera irrevocable. ¿Sí? Entonces, una vez que la prueba está ingresada por el perito, ¿sí? Porque hay un perito que es un lego, digamos, eh, o un experto, perdón, en esa rama de lo que se está discutiendo, por ejemplo, un perito calígrafo, no puedo desistir de la misma. O sea, está ingresada, no puedo desistir. Si pongo un testigo, hasta el último minuto puedo llegar a desistir de ese testigo. ¿Sí? ¿Por qué puedo desistir de ese testigo? Por el principio dispositivo, que fue el primer principio que hablamos. Entonces, cuando empezó a hablar el testigo, yo ya no puedo desistir de él sobre la marcha, sino que el último momento eh, que en el que yo puedo llegar a desistir de este testigo es cuando antes de que empiece a hablar, ¿sí? Porque una vez que ya empieza a hablar, ya estamos listos, estamos cocinados. Por otro lado, tenemos lo que es la economía procesal, ¿sí? Entonces, esto hace referencia a la economía procesal a ser más eficiente y gastar menos tiempo. Entonces, esto está vinculado con la concentración, la simplificación del proceso, eventualidad, celeridad y saneamiento, que están enumerados ahí en el video. Entonces, la concentración hace referencia al artículo 34, inciso 5, en donde dice que hay que reunir toda actividad procesal en la menor cantidad de actos. Por ejemplo, alimentos, ¿sí? En proceso de familia. Entonces, primero se va a hacer una audiencia de conciliación para que las partes puedan conciliar, que puedan resolver eh, el conflicto por sus medios, digamos, en lo que se denomina como autocomposición del litigio. Y en la misma audiencia se va a dar la chance al demandado para que termine de contestar la demanda. En el caso de que no arregle, o sea, que no autocompongan el litigio, en el mismo momento se va a tomar la prueba confesional. Entonces acá pasan los que son los tres institutos: defensa, prueba y la autocomposición del litigio. Entonces, la confesionalidad, que hace referencia, la prueba confesional hace referencia a un medio probatorio, ¿sí? Que consiste en un reconocimiento que una persona hace de la verdad de un hecho. Bueno, ese hecho es susceptible de poder producir consecuencias jurídicas, por eso es conducente que esta prueba. Y acá se termina graficando, digamos, con un agujero negro, ¿sí? Después también con un círculo y flechas como para darle más entidad al agujero negro, porque el agujero negro, en lo que acá respecta, en el agujero en la parte negra, es donde se termina concentrando toda la materia. Entonces, básicamente se puede trazar un paralelismo con esto. ¿Mm? Así que bueno, eh, es una forma de poder graficarlo. Por otro lado, también tenemos lo que es la búsqueda de la simplificación del proceso, que básicamente sería abreviar los pasos para que no se termine prolongando en el tiempo. Entonces ahí también tenemos los relojitos, ¿sí? Buscamos que no siga. Y por otro lado tenemos lo que es la eventualidad. ¿Sí? Exige que todos los actos procesales que deben hacerse en una etapa determinada se tienen que hacer de manera simultánea y no de manera sucesiva. También comprimir todo ahí. Entonces, de esta forma, el órgano cuando se termine de pronunciar, se va a pronunciar por todo y no lo va a hacer eh, con un letargo, ¿sí? De a poquito a cuentagotas, sino que el artículo 344 del Código Procesal te dice que el órgano, cuando se pronuncie, se va a pronunciar por todo. Y esta situación también va a suceder con los recursos. También, si tengo la chance de interponer excepciones, hay que
interponerlas todas juntas y hay que poner todas las defensas al mismo tiempo cuando se termina de contestar la demanda. Estás en una demanda y no puedes poner una defensa hoy, otra dentro de un mes y otra dentro de 6 meses porque se te fue ocurriendo a medida que fue pasando el tiempo. No, todas juntas. Entonces acá también hay una especie de llamadito que puse que en el video, al lado de los relojes, donde dice que no hay que procrastinar, hacer todo junto ahora. Así se pronuncia por absolutamente todo este, rápidamente. Por otro lado tenemos lo que es la celeridad, ¿sí? Que para evitar prolongar los plazos procesales hay que dejar de lado los trámites no sustanciales al proceso, ¿sí? Entonces, el ejemplo de esto es que los plazos judiciales son perentorios. Pedimento termina. Y acá puse una imagen de Sonic. ¿Por qué? Porque Sonic es rápido. Y por otro lado tenemos lo que es el saneamiento, ¿sí? En donde el juez tiene una facultad que está en el artículo 34, inciso 5, que también puse el artículo 34, inciso 5 en el video para dejarlo asentado ahí. En el apartado B, el juez debe señalar, antes de dar cualquier otro trámite al pedido, los defectos y las omisiones para que sean subsanadas. Y también poder llegar a disponer de oficio toda diligencia necesaria para evitar nulidades. Básicamente, en el saneamiento lo que va a hacer el juez es corregir, como si fuera un profesor, lo que estaba presentado, por si llega a faltar algo, para que lo puedan llegar a arreglar, ¿sí? Y también podrá disponer todas las diligencias para que se eviten las nulidades en el proceso. Entonces el artículo 34, inciso 5 te dice que hay que concentrar en una misma audiencia todas las diligencias que sean necesarias hacer, el saneamiento, que es lo que dijimos recién, mantener la igualdad de las partes en el proceso, ¿sí? No darle más sentido a una parte que a otra, sancionar y prevenir todos los actos contrarios a la buena fe y la lealtad, ¿no? Vigilar que la tramitación de la causa procure con mayor economía procesal y declarar a la hora de dictar la sentencia definitiva la temeridad o malicia en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes. Y ahora vamos a pasar a lo que son los tipos de procesos que vendrían a ser la segunda temática del video en donde vamos a hablar de los procesos judiciales y los arbitrales, los contenciosos y los voluntarios, los singulares y los universales, los de conocimiento, los ejecutivos, declarativos y los procesos cautelares, en donde tenemos primero los procesos judiciales y los arbitrales. Los procesos judiciales, la autoridad jurisdiccional es la que pone el Estado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vendría a ser el Poder Judicial. El juez está colocado por el Estado. ¿Por qué? Porque te toca. Es el juez que está ahí para que dirima el conflicto. Por otro lado, tenemos los arbitrales. En los procesos arbitrales, a diferencia de lo que pasa en el judicial, surge de lo que tiene que ver con la autonomía de la voluntad de las partes. Estas van a decidir someter la cuestión a un árbitro. Lo eligen las partes para que se resuelva. Entonces, por ejemplo, si hay un accidente por daños y perjuicios, un divorcio, no sé, un proceso por alimentos, las personas pueden elegir por ir por un judicial o por un arbitral. ¿Mm? Por otro lado, tenemos los contenciosos y los voluntarios. En contencioso lo, lo ejemplifiqué con una foto de Samid con Mauro Viale y el voluntario con Alf, porque la expresión de Alf era que no había problema. O sea, no hay problema, entonces si no hay problema es voluntario. Entonces, en el contencioso... Uy, pasa una ambulancia, espero que no se escuche. Bueno, en el contencioso hay un conflicto. Entonces, en este caso, una persona quiere una cosa, la otra quiere otra. Entonces, no nos ponemos de acuerdo. Uno dice blanco, otro dice negro. Entonces hay un conflicto entre partes. Entonces es contencioso, es la palabra misma. Y por otro lado tenemos lo que son los voluntarios, ¿sí? En este caso no hay un conflicto.
solamente hay un peticionante, una persona que está pidiendo algo. Entonces se construye una determinada situación jurídica. Entonces el ejemplo es que hay un proceso sucesorio. Entonces acá no hay un conflicto, hay un causante y una división de bienes que está en manos del Poder Judicial. Eso básicamente. Por otro lado tenemos los procesos singulares y los universales. Los universales, en este caso, se termina discutiendo sobre todo, ¿sí? Sobre todo el patrimonio de una persona. Es una unidad íntegra. Y el ejemplo es una sucesión. Se está discutiendo sobre el patrimonio del causante. O en un concurso quiebra, ¿sí? Entonces, en el concurso quiebra se afecta el patrimonio para poder llegar a satisfacer a los acreedores, ¿sí? Porque por alguna persona cayó en concurso quiebra. Y por otro lado, tenemos los singulares, que son solo derechos o bienes diferentes. No hay una referencia a un todo, no hay una universalidad. Y el ejemplo vendría a ser el derecho de propiedad. Por otro lado, tenemos lo que son los juicios de conocimiento. Que los juicios de conocimiento son procesos donde los jueces tienen la facultad de entrar en conocimiento de la situación o relación jurídica y pronunciarse sobre esto. ¿Sí? Entonces los jueces tienen la obligación de escuchar a todos los interesados para que la sentencia tenga efectos con respecto a todos. Entonces el juez va a tener que conocer a todos, escucharlos a todos y después de eso, una vez que conoce todo, fallar sobre eso. Dentro de los juicios de conocimiento vamos a encontrarnos con juicios de mayor o de menor conocimiento. Y estos juicios digamos que se manifiesta limitando los plazos, limitando la chance de defensa o limitando el tipo de prueba. Entonces se requiere la intervención del órgano judicial para aclarar una situación jurídica. ¿Mm? ¿Cuáles vendrían a ser los procesos de conocimiento? El ordinario, el sumario y el sumarísimo. Entonces, en base a eso está este cuadrito que está debajo en el video, ¿sí? En la imagen del video, en donde tenemos en el ordinario que el traslado de 15 días, el plazo de pruebas de 40 y se puede reconvenir. En el sumario es de 10, el traslado, el plazo de pruebas es de 30 y se puede reconvenir. El sumarísimo, el traslado es de 5, el plazo de pruebas es de 10 y no se puede reconvenir. Reconvenir es contrademandar. Vos tenés dos opciones o tres opciones cuando te hacen una demanda. Contestar la demanda es como responderle un WhatsApp a esa persona te manda un mensaje y vos le estás contestando sobre esa temática. No contestar es silencio y la reconvención es hacer una contrademanda. O sea, yo te acuso a vos de que hiciste tal cosa y yo te digo no, vos haces la otra cosa. Vos hiciste otra cuestión por la cual yo te estoy demandando. Por otro lado, tenemos lo que es el proceso ejecutivo, que es la ejecución de la sentencia, que esto se encuentra en el artículo 497 del Código Procesal y siguientes, donde hay un proceso previo que terminó en condena, ¿sí? Ante el incumplimiento de una sentencia se termina demandando la ejecución de la misma. Entonces, en esta primera situación que se da en un proceso, que se puede llegar a dar en un proceso ejecutivo, hay un proceso que terminó en condena. Esa condena se terminó incumplimentando. Entonces, hay una sentencia que te demanda a vos a cumplir esa demanda que vos no cumpliste. Y por otro lado, también, en este segundo ítem que figura acá, dice que hay procesos ejecutivos que no tienen un juicio previo, ¿sí? Lo que se termina ejecutando son los títulos ejecutivos, los títulos de crédito. Bueno, básicamente hay procesos que son ejecutivos que no tienen juicio previo, ¿sí? Que están en el 518 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
Eh, entonces tenés un título de crédito y se busca ejecutar, ¿sí? Porque, no sé, por ejemplo, una letra de cambio. Por otro lado, tenemos lo que es el proceso declarativo, que acá el juez va a dictar una sentencia declaratoria, en donde declara que existe un derecho. Entonces, el proceso autónomo de declaración de nulidad es un ejemplo de esto. Entonces, vos lo que buscas es que tal acto o que sea determinado acto sea nulo o no. Y después también tenemos un ejemplo segundo que acá, acá me parece que me pasé con la foto, que es el reclamo de filiación. Tenemos ahí a Maradona y a Julio Iglesias. El reclamo de filiación es declarativo, ¿sí? Que tal persona es el padre y los efectos, digamos, se va a retrotraer a la fecha del nacimiento del reconocido. ¿Sí? Hay una persona que tuvo un hijo. Ese hijo no fue reconocido. Cuando se reconoce ese hijo, no sé, cuando tiene 20 años, los efectos se van a retrotraer al momento de nacimiento de esa persona. O sea, no es que es padre recién en el momento en que lo reconoció, sino que es padre desde el momento primigenio, desde el inicio, de la génesis. Por lo cual constituye una nueva relación. Entonces, te va a dar derecho a reclamar el pago de alimentos o daños y perjuicios también. Entonces el juez va acá a dictar una sentencia de condena. ¿Mm? Porque termina condenando a una persona a pagar. ¿Mm? Así que bueno, nada. Puede consistir todo en una obligación de hacer, dar o no hacer. Y por otro lado tenemos lo que son los procesos cautelares, que los procesos cautelares buscan impedir que el derecho, cuyo reconocimiento se busca obtener a través de otro proceso, pierda su eficacia durante el tiempo que va desde que se inicia el proceso hasta la sentencia. ¿Mm? Y esto es así porque la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o ejecución es materialmente imposible. ¿Sí? Eh, a ver, vos no podés tener una sentencia automáticamente. ¿Sí? Entonces, eso, para que suceda eso, tiene que pasar un determinado tiempo. Entonces, la ley prevé que en ese lapso de tiempo en el cual se está llevando a cabo el proceso, digamos, eh, la ley prevé la chance de que en ese lapso eh, pueda sobrevenir cualquier circunstancia que termine haciendo imposible la ejecución del proceso o que haga inoperante el pronunciamiento de la sentencia. Porque, por ejemplo, puede pasar no sé, que desaparezcan los bienes o que termine disminuyendo la responsabilidad patrimonial del deudor porque se termina desprendiendo de eso, de esos bienes, o se pierden las pruebas, que básicamente estas tres cuestiones están vinculadas, porque si desaparecen los bienes, disminuye la responsabilidad patrimonial del deudor porque no tiene bienes para obtener liquidez, para terminar pagando, o esos bienes eran una prueba, entonces esas tres cosas están, digamos que vinculadas. Y esta, este proceso cautelar tiene ciertos presupuestos que se deben de cumplimentar. Por un lado, la verosimilitud en el derecho, invocando la pretensión principal. Esto quiere decir que sea verosímil el derecho que está invocando. O sea, no es que estás pidiendo, eh, digamos, cualquier verdura agarrado de, no sé, de la nada. No, tiene que ser verosímil, tiene que tener lo que se denomina un viso de realidad. Y por otro lado, tiene que haber un temor de que ese derecho se frustre, un temor real de que, digamos, que esa persona puede hacer que desaparezcan los bienes, porque tenemos sospechas, y la contracautela por parte del sujeto activo. ¿Mm? Eh, entonces, el carácter es provisional porque subsisten mientras duren las circunstancias que la determinaron. Si esas circunstancias desaparecen, se pueden terminar levantando estas medidas. O sea, no van a quedar necesariamente para siempre. Y el ejemplo es el embargo preventivo.
el secuestro, la inhibición general de bienes, la anotación de litis, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, la protección de las personas, eh, la intervención judicial. Entonces, en todos estos ejemplos vas a tener medidas que se aseguran los bienes, medidas que aseguran elementos probatorios y medidas que aseguran personas. Entonces, bueno, con esto se termina culminando este video. Básicamente toqué todos los temas, espero no haberme olvidado de algo o que quede demasiado limitado y no me haya extendido lo suficiente. Así que, listo, culmino todo acá.